cánticos al salir al campo, cánticos con su nombre segundos después y una bandera de las Malvinas desplegada por un aficionado del propio Chelsea, justo cuando él pisaba el césped. En apenas un minuto, Stamford Bridge resumió todo lo que significa hoy Enzo Fernández para su afición. Cariño, sospecha, orgullo y polémica, todo mezclado en la misma tarde de pretemporada. El escenario fue un amistoso de pretemporada entre el Chelsea y la Real Sociedad, disputado en Stamford Bridge, que terminó con victoria londinense por 3-1. Pero el resultado, esta vez, quedó en un segundo plano frente a lo que ocurrió nada más saltar Enzo Fernández al terreno de juego. Para entender la reacción de la grada hay que situarse en el contexto exacto en el que llegaba el centrocampista argentino a ese partido. Enzo era en ese momento uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes veraniego, con Real Madrid y Manchester City llamando a la puerta del Chelsea. La operación con el conjunto inglés llegó a estar tan avanzada que el propio Chelsea puso fecha límite a los Citizens, el 14 de agosto, para presentar una oferta formal con una valoración cercana a los 120 millones de libras si querían llevárselo. Con ese run-run de fondo, una parte de la afición del Chelsea recibió a su propio centrocampista con silbidos en el momento de saltar al campo. No es difícil entender el porqué. Pocas cosas generan más recelo entre una hinchada que sentir que uno de sus jugadores importantes ya tiene la cabeza puesta en otro club, en pleno mercado de fichajes y con cifras astronómicas de por medio. Y no era la primera vez que este verano el propio cuerpo técnico del Chelsea tenía que salir a hablar del futuro de su centrocampista. En plena vorágine de rumores, el entrenador se vio obligado a pronunciarse públicamente sobre la situación de Enzo Fernández en un intento de rebajar la presión mediática que rodeaba al jugador justo cuando el club se encontraba inmerso en la pretemporada. Ese tipo de declaraciones, lejos de calmar del todo el ambiente, suelen alimentar todavía más la incertidumbre de la grada, que interpreta cada palabra del técnico como una pista sobre si el jugador se queda o se marcha. Y es que el interés no venía solo de Manchester. El propio Real Madrid también había sonado con fuerza como posible destino para Enzo Fernández a lo largo del verano, lo que añadía todavía más morbo a cada aparición pública del jugador. Pocas situaciones resumen mejor la paradoja del fútbol moderno que esta. Un futbolista clave para su equipo, deseado por dos de los clubes más grandes de Europa y que aún así tiene que salir a jugar un amistoso de pretemporada sabiendo que una parte de su propia grada lo recibirá con desconfianza. Pero el propio estadio se contradijo a sí mismo en cuestión de segundos. Mientras una parte de la grada seguía abucheando, otro sector de la afición empezó a entonar un cántico bien conocido en Stamford Bridge, coreando su nombre una y otra vez. Silbidos y cánticos prácticamente al mismo tiempo, en la misma grada, dirigidos al mismo futbolista. Esa es probablemente la imagen que mejor resume la relación actual entre Enzo Fernández y la hinchada blue. No hay un consenso claro sobre cómo sentirse respecto a él, y esa tensión se hizo audible en directo. Este tipo de reacción dividida no es exclusiva del fútbol inglés, pero sí resulta especialmente habitual en jugadores que combinan dos características: ser importantes dentro del equipo y estar al mismo tiempo vinculados a rumores de salida. La afición, en el fondo, está gestionando dos emociones contrapuestas al mismo tiempo: el cariño acumulado por lo que el jugador ha aportado dentro del campo y el temor a que ese cariño termine siendo en vano si finalmente decide marcharse. Silbar y cantar en el mismo minuto no es entonces una incoherencia sin sentido, sino la forma más honesta que tiene una grada de expresar esa contradicción interna. Y justo en ese instante, en medio de esa mezcla de sentimientos encontrados, ocurrió el episodio que terminó protagonizando todos los titulares del día. Un aficionado del propio Chelsea desplegó una bandera asociada por el Reino Unido al territorio de las Islas Malvinas, exactamente cuando Enzo pisaba el campo. La imagen se viralizó de inmediato y la FIFA decidió abrir una investigación sobre ese aficionado al considerar el gesto una violación flagrante de las políticas británicas contra los mensajes políticos en los estadios. Y justo en ese instante, en medio de esa mezcla de sentimientos encontrados, ocurrió el episodio que terminó protagonizando todos los titulares del día. Un aficionado del propio Chelsea desplegó una bandera asociada por el Reino Unido al territorio de las Islas Malvinas, exactamente cuando Enzo pisaba el campo. La imagen se viralizó de inmediato
y la FIFA decidió abrir una investigación sobre ese aficionado al considerar el gesto una violación flagrante de las políticas británicas contra los mensajes políticos en los estadios. Ese gesto, para entenderlo del todo, hay que conectarlo con lo ocurrido durante el propio Mundial 2026. En la semifinal ante Inglaterra, Enzo Fernández marcó el gol del empate y fue a celebrarlo frente a las cámaras haciendo el gesto del topo gigio, en referencia directa a las críticas que había recibido durante la previa del partido. Tras la clasificación de Argentina a la final, la propia afición albiceleste lanzó a los jugadores una bandera con el mensaje «Las Malvinas son argentinas», en pleno festejo. Aquel episodio, sumado a otros ocurridos durante el propio torneo, todavía sigue bajo la lupa de la FIFA como parte del expediente disciplinario abierto contra la selección argentina. Y ahora, meses después, el mismo asunto reaparecía, esta vez con un hincha inglés respondiendo con su propia bandera en un campo de fútbol de Londres. Pese a todo este ruido alrededor suyo, conviene señalar algo importante. La mayoría de los aficionados presentes en Stamford Bridge no se marcharon del estadio hablando de banderas ni de silbidos. Se fueron celebrando una victoria cómoda de su equipo por 3-1 frente a la Real Sociedad, con el propio incidente de la bandera quedando para buena parte del público como una anécdota más de una tarde de pretemporada. Y aquí llega el giro final de esta historia, el que le da un cierre casi perfecto al culebrón, pocos días después de ese partido, sin que se confirmara ninguna oferta formal por parte del Manchester City. Dentro del plazo marcado por el Chelsea, los Citizens decidieron mover ficha en otra dirección. Tras la salida de Rodri hacia el Barcelona, el Manchester City fichó a Ayoub Boadi, la joven promesa marroquí que había firmado un Mundial 2026 muy notable, dejando en el aire, al menos por el momento, el interés real por hacerse con los servicios de Enzo Fernández. Así que, entre silbidos, cánticos, una bandera bajo investigación de la FIFA y un fichaje que parecía inminente y que ahora mismo se ha enfriado, la tarde de Enzo Fernández en Stamford Bridge terminó siendo el resumen perfecto de lo que puede llegar a ser el mercado de fichajes moderno. Una montaña rusa emocional para el propio futbolista, para su club y sobre todo para una afición que no siempre sabe muy bien si silbar o cantar y que a veces, como ocurrió esa tarde, termina haciendo las dos cosas a la vez. La afición, en el fondo, está gestionando dos emociones contrapuestas al mismo tiempo: el cariño acumulado por lo que el jugador ha aportado dentro del campo y el temor a que ese cariño termine siendo en vano si finalmente decide marcharse. Silbar y cantar en el mismo minuto no es entonces una incoherencia sin sentido, sino la forma más honesta que tiene una grada de expresar esa contradicción interna. Contadme en los comentarios y suscribiros a Mundial Insiders para no perderos nada de la actualidad del fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.